Hola amigos de 18 minutos, bienvenidos a su podcast. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Alejandro. Muchísimas gracias, Francisco, por invitarnos una vez más. Y bueno, hoy de verdad que estamos de manteles largos. Sí, tenemos un gran invitado. Él es el astronauta José Hernández, que cumplió su sueño de viajar al espacio después de 12 veces de intentarlo en el transbordador Discovery, antes de ser seleccionado, y también es protagonista real de la película de Amazon Prime Video A Million Miles Away. José, muchas gracias por acompañarnos. Hola Pancho, muchas gracias. Te digo Pancho porque ya tenemos Sí. mucha historia, hecho muchas conferencias, hemos convivido mucho y te considero más que nada un amigo antes de las otras cosas del negocio. Pues, es un gran amigo y gusto en saludarte a ti, Pancho, y Alejandro. No te conozco, Un pero placer. espero poder conocerte en persona y aquí estamos, ¿eh? Pues la verdad es que yo te conozco muy bien como muchos mexicanos y sobre todo a mis contemporáneos, ¿no? De edad, te hemos seguido durante muchos años y admiramos mucho tu carrera, pero habrá quien hoy medio ubica tu nombre pero no conoce tu historia. Y nos gustaría empezar con eso, ¿no? Que nos platiques un poquito de ti, quién eres y cómo llegaste a donde estás hoy. Sí, bueno, pues es una historia muy bonita, inclusive Prime Video tiene la película, se llama A Million Miles Away, a 1 millón de kilómetros, no sé cómo se llama en español, pero si lo buscan en Prime Video, pues es una película que cuenta toda mi historia, muy bonito. Yo estuve involucrado en el proceso de la producción, así que quedó como yo quería que quedara. O sea, no se exageró y más bien se disminuyó un poco porque hasta la misma directora no creía todas las cosas que le dije Sí, que sí, sí. bajamos, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, hay que hacerla que sea, que la crean, aunque sabemos que pasaste por más, pero hay que ponerla así. Y sí, mi historia empieza antes de que yo nazca. Mis padres son de La Piedad, Michoacán. Y mi papá a los 15 años, pues por razones económicas, se fue a Estados Unidos a trabajar en lo único que sabía, que era la agricultura. Y entonces estableció una jornada anual de 3 paradas en California siguiendo las cosechas. Pasaba 5 meses, 9 meses en total en California y se regresaba a Michoacán por 3 meses. Desde los 15 años hizo eso hasta que yo era adolescente, lo estábamos haciendo. O sea, lo hizo muchos, muchos años. A los 18, en su regreso a La Piedad, pues conoce a mi futura mamá y se casan y mi papá incorpora a mi mamá en esta jornada. Somos 4, yo soy el más chico de 4 hijos, 3 hombres, una mujer, y dependiendo en qué mes te tocaba nacer, eso dictaba en qué país nacías. O sea, en estadísticas uno ve que uno tiene de 12 oportunidades, tiene 9 oportunidades en nacer en California y 3 en México. Sí. A la mitad de nosotros, incluyendo su servidor, nacimos en California y la mitad nacieron en México. Y entonces, por puras razones de calendario, es lo que dictaba en qué país nacías. Y entonces, pues nosotros seguíamos esa jornada que te cuento que mi papá inició desde los 15 años y yo recuerdo esas jornadas porque imagínense la primera vez que voy a la escuela, voy en el kinder, 2 meses en una escuela, nos levantan otra ciudad, otra escuela en el kinder, mi segunda maestra de kinder, y luego finalmente la última parada, tercera, mi tercer maestra de kinder, y luego nos llevamos 3 meses de tarea, porque Híjole. cuando regresamos a México ya se aproximaban las vacaciones navideñas, entonces todas las escuelas estaban cerradas y mi mamá decía, no, 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 ustedes van a seguir estudiando, por eso pidan 3 meses de tarea. Y en la cocina de mi abuelita, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a mediodía, eso sí, todo el chocolate que puedas tomar, todo el bolillo que puedas comer, Oye, y manchado de chocolate estaba la tarea, pero la hacíamos. Le ¿qué, doy crédito a mi mamá
que nos inculcó esos hábitos de estudiar, hacer las tareas antes de ir a jugar con los primos y los amiguitos allá en la calle. Qué Entonces, complicado mundo, José. Oye, ¿y cómo nació el sueño de ser astronauta? ¿Cómo te dio la bueno, idea, no? eso nació después. Deja contarte cómo paró la cosa de que ya no viajábamos Sí, tanto. sí, Eso fue debido, yo estaba en el segundo grado, la última parada, ajá, y es como mi papá hace el anuncio anual en noviembre, agarren, obtengan 3 meses de tarea, porque la maestra necesita como una semana para juntar todo. sí, Ah, y yo fui a mi maestra de segundo y le dije, y ella muy frustrada, y tienes que comprender su frustración. Yo soy el menor de 4. ujú, Esta era la cuarta vez que estaba haciendo esto para nosotros. Y entonces yo creo que la cuarta fue la vencida porque fue a la casa y convenció a mis papás que nos quedáramos en un solo lugar. Entonces, de ah, este año en adelante, aún íbamos a México cada año, pero los 3 meses se reducen a 3 semanas. ah, Y, um, y entonces cuando regresábamos a California, era un viaje de carro de 2 días, 2 días y medio. ujú, Ya no parábamos en el sur de California, ya no parábamos en el centro de California. Veníamos directamente a nuestra tercera parada, que fue ya la única. ujú, Allí ya pasábamos todo el año, excepto 3 semanas cuando íbamos en tiempos de vacaciones navideñas a la Piedad. Entonces es cuando empezó a agarrar un poco tracción nuestro proceso educativo. Empezamos a aprender el inglés bien y todo eso. Aunque yo sea nacido aquí en Estados Unidos, pues yo crecí hablando español. Yo soy ujú, mexicano, o sea, sí, no, sí, yo creo que en qué país naces no dicta de dónde tus raíces claro, están acá, ¿verdad? sí, Um, y entonces, ya para contestar tu pregunta, en el quinto grado tenía yo 10 años. ujú, Yo miré en la televisión las imágenes del último astronauta de la época de Apolo, ujú, ah, caminando en la superficie de la Luna, Apolo 17, el astronauta Gene Cernan, y viendo esos imágenes saliendo, viendo la Luna, era diciembre, estaba frío una noche, ujú, la Luna casi llena, entrando y viendo al astronauta, me fascinó, dije, wow. Le dije, eso es lo que yo quiero, de aquí soy yo, es lo que más ujú. bien, aquí soy yo, quiero ser astronauta. Y desde entonces así nació el sueño. Guau, a los 10 años. Increíble. Y bueno, al final del día, ¿qué es lo que a ti te motiva todos los días para seguir haciendo, evidentemente, lo que haces y seguir creciendo en ese sentido? Pues para mí yo creo que uno nunca debe descansar cuando cumple una meta. Yo creo que siempre se tiene que uno retar la vida en el aspecto de que, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué puedo hacer? Retarse, autorretarse uno en decir, ¿podría hacer esto? Por ejemplo, yo me salí de la NASA y dije, deja escribir un libro. Y lo escribí, El cosechador de estrellas. Luego las mujeres, cuando iba a mis conferencias, me pidieron un libro para sus hijos. Dije, excelente idea. Escribí un libro de niños ilustrado en inglés y en español, bilingüe. Wow. Y luego la editorial me pidió otro libro del viaje espacial para los adolescentes, que es el que se llama De campesino a astronauta. Entonces son 3 libros los que tengo y yo los escribí porque me los pedían, pero era un reto decir, oye, pues yo no sé ni cómo escribir un libro, pero el primero fue que me duró mucho, 18 meses. Ya el segundo, como era de niño, era mucho más fácil. Y el tercero, pues ya tenía que ir a mis notas de mi viaje porque en ese lo comparto como Flight Day 1, Flight Day 2, días de vuelos, 14 días. Y luego, entre mis experiencias de lo que hago en mi misión espacial, porque llevo al leyente al viaje espacial, pues también tengo recuerdos de mi niñez, de cómo llegué allí. O sea,
sin que sospechen los adolescentes, les estoy dando las anécdotas que necesitan para triunfar en la vida. Y es lo que hice yo. Una pregunta, José. Ya cuando creciste más, ¿no? Y ya viste que realmente querías ser astronauta, ¿no? Porque pues, a lo mejor de chico pues, puede ser un sueño más como lo de los muchos niños, ¿no? Cuando ya dijiste, oye, sí es mi meta, quiero ser astronauta, ¿hiciste algún plan? ¿Cómo fue esto, no? O sea, ¿y cómo lo fuiste ejecutando? Yo no lo hice un plan, mi papá fue el que hizo el plan, porque cuando le dije esa misma noche de 10 años, Ujú, a diciembre 13 o 14, no recuerdo qué día era, que fue la última caminata de, ah, de la época de Apolo 17. Esa misma noche mi papá me dio una receta de 5 ingredientes muy básicos, pero que me han servido y siempre los cuento en más detalle en mis conferencias. Mi papá me dijo, primero, define tu propósito en la vida. ujú, Segundo, reconoce qué tan lejos estás de ese propósito. ujú, Tercero, crear una ruta para saber llegar desde donde sabes dónde estás a donde quieras llegar. Crea una ruta. ujú, Cuarto, prepárate de acuerdo del reto que escogiste. ujú, Y quinto, el mismo esfuerzo que le pones en las cosechas de fruta y verduras sábados y domingos, 7 días a la semana en el verano con tus hermanos, mamá y papá. Apunta mis libros en la mesa, pones esfuerzo allí. Y cuando te recibas de la universidad, pones esfuerzo en tu carrera. O sea, ujú. mezclas eso, hijo, y eso es la receta para triunfar en la vida. Y es lo que usé, Francisco, es lo que usé y me sirvió mucho. Yo nomás le agrego un sexto ingrediente que es hay que no darse uno por vencido. Sí, pero ¿cómo fue ese, ya cuando acabaste tu carrera, cómo fue que, o sea, aplicaste a la NASA, ¿no? O sea, porque pues, Sí, la este, perseverancia porque apliqué a la NASA y sufrí 11 rechazos no, sobre un periodo de 16 años. Wow. Fueron 11 rechazos. No fue hasta la 12ª vez que fue la vencida, pero yo creo que para mí lo que mucho me sirvió, Paco, fue que mi plan B estaba, era parte de mi plan E. O ujú, sea, siempre hay que tener un plan B, ¿no? Uno tiene ujú, su plan A sí, y hay que tener su plan B. sí, Y yo lo que, mi consolación era de que, mira, a querer ser astronauta me motivó terminar la prepa, terminar mi carrera, terminar mis estudios posgrado, trabajar en un laboratorio muy prestigioso del gobierno y llevaba una trayectoria muy bien en mi carrera. Entonces mi consolación, Paco, era, y todo eso lo hice porque quería ser astronauta. Entonces yo ujú, lo que me dije, ¿qué es lo peor que pueda pasar si nunca me selecciona NASA? Obviamente, o sea, me voy a sentir mal que nunca me escogieron, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues tengo una carrera bien cañona con ujú, mis posgrados. A mí no era un mal premio de consolación. ujú. Sí, claro. Yo estaba disfrutando lo que estaba haciendo, que es otra cosa que les digo a los que nos escuchan cuando doy mis conferencias, hay que disfrutar el camino a tu destino. Claro. A tu, si escoges una meta y no estás disfrutando el camino, yo te alego que escogiste una meta equivocada, Ujú, porque el camino es el 80, 90 y a veces los que no llegan el 100% de tu tiempo y pues sí. esfuerzo. Y si no lo estás disfrutando, pues, ¿para qué lo estás escogiendo? Por supuesto. Y una vez que llegas, ¿no? A esta meta que te habías fijado, ¿cómo fue trabajar para un equipo, pues digamos, altamente exigente? Pues bastante difícil, Alejandro. Te cuento que cuando me escogieron, yo dije, ya llegué, ya soy astronauta. Y resulta que no, que eres un candidato de astronauta. Sí.
O sea, formas una parte de generación. Yo era la generación número 19 de astronautas de la NASA. O sea, el primero fue los del Apolo. Ujú, Entonces, yo era parte de la generación 19. Y um, nos dicen al llegar, bienvenidos, no son astronautas, son candidatos. Los próximos 2 años hay un currículum, nos dan una libreta así, de puro lista de cursos que vamos a tomar y cosas que vamos a ujú, hacer. Y luego tienes que estudiar eran como 12 o 13 libros así de posgrado, libretas, binders, posgrado para aprender la orbital mechanics, mecánica orbital, ujú, dinámica de vuelo. Tendrías que ir a flight school, aprender a pilotear un jet, ujú, no avioneta, jet. Tienes que ujú, pilotear un jet. Tienes que operar el transbordador y algunos de nosotros que escogen aterrizarlo. ujú, Tienes que operar la Estación Espacial Internacional. Tienes que enseñarte cómo operar el brazo robótico a ciegas con puros monitores. Tienes que aprender a hacer caminatas en el espacio en una piscina de 40 pies de profundidad tan grande que le cabe un transbordador tamaño real y una tercera parte de la Estación Espacial Internacional. Y la Estación Espacial Internacional es tan grande como una cancha de fútbol, así que imagínate qué tan grande es Wow, sí. esa. Y todo eso en 2 años, y cada viernes tienes un examen oral, un examen escrito, y también tienes una práctica que haces una simulación, sea en el jet, simulación en el transbordador, simulación en la Estación Espacial Internacional. Wow, Y si Oye, no pasas, para afuera. para afuera. oye, y un pasito para atrás, este, ¿qué te funcionó cuando ya estabas en estos 11 intentos para entrar, ¿no? ¿Qué te funcionó y qué no te funcionó de todo lo que hiciste para poder, para que te aceptaran en la NASA? Pues yo digo que hay que ser uno estratégico con, ah, con cómo maneja uno su carrera. Ujú, Y en forma personal también. Yo notaba que los que estaban seleccionando, pues tenían mismo estudio, preparación, experiencia como yo, ujú, pero había una cosa que tenían ellos que yo no tenía, eran pilotos. ujú, Entonces, la lección allí en la vida es que hay que compararse uno a las personas a como quiere ser, ujú, hay que no tener miedo a invertir en uno mismo. ujú, Entonces, lo que hice yo. ujú, Entonces, hay que prepararse uno como los que quieres ser, ujú, más competitivo, y es lo que hice yo. ujú. O sea, estudiaste para piloto, ¿no? Y Y creo que algunas bucear, otras cosas, ¿no? y me certifiqué para bucear y luego aprendí el idioma ruso porque me di cuenta que íbamos a trabajar con los rusos. Hay que ser, te repito, hay que ser uno estratégico. José, nada más para cerrar, porque evidentemente es una charla muy corta en cuestión de tiempo para lo que pudiéramos estar platicando sobre todas las historias que seguramente debes de tener y muchas de ellas ya conocemos. Pero, ¿cuál sería una de las historias que más te haya impactado, digamos, una vez cumplido el sueño de ser astronauta? Que te venga a la mente cada vez que alguien que tienes enfrente y te entrevista te diga, ¿cuál es tu historia más impactante? ¿Cuál es la que te vendría a la mente? Te diría que no está nada relacionado al espacio, mi estimado Alejandro. Wow. ¿A qué lo relacionas? Mira, cuando empecé el laboratorio, yo trabajé en un proyecto desarrollando
láser de rayos X que iba a estar posicionado en el espacio para defendernos contra la Unión Soviética en caso de que ellos lanzaran el primer ataque a Estados Unidos. Obviamente la Unión Soviética cayó y entonces justificación para proyectos como esos también se cayó. Yo trabajé 5 años desarrollando programas de cómo se caracteriza el movimiento de rayos X entre material. O sea, yo modelaba todo eso. Y entonces éramos 200 que trabajamos en ese proyecto, 198 buscaron otros trabajos, menos yo y mi compañero. Convencí a mi compañero, le dije, yo creo que tengo algo aquí que podemos usar. Es más, era mi jefe. Le dije, tengo algo aquí que podemos usar para otra aplicación, no sé para qué. Y miró lo que tenía y dijo, efectivamente, dice, tú tienes, y me lo dijo muy claro, tú tienes la respuesta de una pregunta que no sabemos. Dijo, quédate conmigo para cerrar este proyecto y encontramos esa pregunta. ¿Y sabes qué fue la pregunta que contestamos? ¿Cómo se diseña el primer sistema de mamografía campo entero en forma digital para la detección de cáncer de mama en una etapa más temprana? Wow. O sea, nosotros demostramos que en nuestras imágenes digitales, el tubo de rayos X, los sistemas de filtración, los detectores electrónicos, que todo diseñé yo, eso producía imágenes mucho más claras que las radiografías que ponían en la luz. Y cuando uno dice que más información, eso significa que detección de cáncer en una etapa más temprana. Eso significa más temprano detección. Este aparato ha salvado millones de vidas desde su invención en 1998 y yo y otro camarada somos los que tenemos los patentes, obviamente para el gobierno, porque trabajamos para el gobierno. Entonces ellos son los que disfrutan las regalías. Si no estuviéramos haciendo esto ahí en Cancún, mi estimado Francisco. Exacto. Pero la satisfacción es tuya, seguramente. Sí, no, sí, pues, el impacto humano que hemos hecho pues, es algo increíble. Yo Oye, siempre he dicho, jugando, esto es material para premio Nobel, caray. Sin duda. Sí, sí, sí. Oye, y para cerrar así nada más, porque ya nos pasamos, como ya me regañó mi Alex. De tu experiencia en el espacio, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, ¿no? Cuando estabas allá, ¿no? Porque pues, muy poca gente ha tenido esa dicha de... Yo creo que son dos cosas. Es viendo el mundo por una perspectiva que muy pocos humanos han visto. Menos de 600 de 7,000 millones de personas han tenido este privilegio. Y la primera vez que lo vi, pues, estaba flotando, viendo la ventanilla, volando sobre Norteamérica, miraba Canadá, México, Canadá, Estados Unidos, México, y lo que se me hizo muy, muy bello es que no podía distinguir dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos, dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. Y es cuando yo dije, Dios mío, tuve que salir fuera de este mundo para llegar a la realización que allí abajo somos solo uno, somos la raza humana, que fronteras fueron creadas por el humano para separarnos, y qué tristeza, porque desde esta perspectiva que todavía no somos solo uno. Y es lo más impactante que me dejó, Paco. No, pues muchísimas Qué gracias. gran mensaje para cerrar. Muchas gracias, José. Muy interesante la entrevista. Y pues, amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Si les gusta, suscríbanse, compártenlo. Y pues nos vemos hasta la próxima, Alejandro. Gracias por todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós, José. Adiós.